las sirenas? Las sirenas son ese ser mitológico, mitad pez, mitad humano, normalmente son mujeres, que han cautivado a las personas desde que se crearon, ya sea en películas, en series, tal vez en libros, en cómics. Y el día de hoy te voy a estar compartiendo 5 animes donde las protagonistas son sirenas. Así que quédate conmigo. Soy Salma Hernández y déjame mostrarte los 5 animes que más me han gustado y quisiera compartirte. Yo soy una veterana viendo anime. Llevo demasiado tiempo viendo demasiado anime entre películas, series, en fin. Eso es lo que menos importa. Un detalle es que me gustan mucho los animes de chicas mágicas. Ya sabes, tipo Sailor Moon, tipo Madoka Mágica. Uno de los animes que recomiendo el día de hoy en este video se llama Tropical Rouge Pretty Cure, un anime donde la protagonista es Laura, una de las 6. Laura es una sirena de cola azul que tiene la ambición y el sueño de ser la reina de su reino bajo el mar. Esta sirena primero tiene que cumplir una misión. Resulta que los villanos de esta historia robaron la motivación de su reino, tanto de sirenas como de peces. ¿Y qué sucede? Bueno, es normal que uno no tenga motivación para hacer la tarea, para trabajar, incluso para actividades que nos gustan, como leer, como ver anime. Ya saben, ustedes saben sus actividades favoritas. Lo que no es normal es que todo el día y toda la noche están sin motivación. Laura tendrá la misión de buscar a las 5 guerreras legendarias, las Pretty Cure. Ellas viven en tierra firme y tendrá que buscar su ayuda para no solamente recuperar la motivación de su propio reino, sino para evitar que roben la motivación de los seres humanos, algo que también va a ser bastante difícil y molesto, porque como dije, imagínate que te gusta hacer deporte, fútbol, pero que de repente te quiten esa motivación, no por un tiempo, sino por varios días. Está horrible, ¿verdad? Siguiendo el tema de las chicas mágicas, en esta ocasión también te voy a recomendar Mermaid Melody, un anime donde conoceremos a Lucia, una princesa sirena, la princesa sirena de la Perla Rosa que gobierna el Pacífico Norte. Lucia tendrá que reunirse con otras 6 sirenas y juntar fuerzas para destruir y vencer al enemigo que quiere gobernar tanto el mar como la tierra. Este enemigo también está en búsqueda de las 6 perlas. ¿Qué son las perlas? Bueno, son, ya sabes, bueno, no necesito decirte que es una perla, pero cada sirena, cada princesa tiene una en especial. Lucia tiene la perla rosa. Hace años la perdió para salvarle la vida a un muchachito que salvó del mar. Ahora con 13 años tiene que recuperar esta perla, ya que va a dar el poder no solamente de cantar, sino de vencer al enemigo. La verdad es que es una historia bastante divertida, bastante entretenida. Tiene 2 temporadas y en total 90 episodios. Es un anime que podemos encontrar de manera bastante fácil, pero les espero no me culpen si se hacen adictos a las canciones y a esta historia, que también van a encontrar de manera muy sencilla. Y me encantan las canciones, deberían escucharlas no solamente en su idioma original, en japonés, sino también en español, en italiano, en francés, muchos idiomas. Canto de sirena, arriba el telón. Como tercera recomendación para los fanáticos del género de terror, tengo la ocasión de recomendar Mermaid Saga. Este manga también tiene sirenas, pero a diferencia de las otras dos, no son las protagonistas. Pero ¿qué te parece si te cuento una leyenda? Se dice que si comes carne de sirena, de su cola, podrás ser inmortal. Una cosa bastante interesante, ¿verdad? Un detalle
que te tengo que decir antes que busques a las sirenas es que no es muy fácil. Algunas personas han llegado incluso a perder la vida. Otras que han sobrevivido han tenido una deformidad que les avergüenza. Son muy pocos los que han logrado mantener su cuerpo intacto y tener no solamente la vida eterna, sino también la juventud. Los protagonistas de esta historia consiguieron esa inmortalidad perfecta, pero es una inmortalidad que ellos no desearon, que no desean, que no quieren. Por lo tanto, van a estar viajando por todo el mundo para conseguir otra sirena, ya que ellas solamente ellas conocen el secreto para poder ser mortales otra vez. Pero es algo que es bastante difícil de conseguir, ya que las sirenas son muy tímidas y se esconden muy fácilmente. Así que, ¿de verdad quieres ser inmortal? ¿De verdad quieres conseguir la carne de sirena? Antes de pasar a la siguiente recomendación, déjame decirte que Mermaid Saga fue dibujada y escrita, su manga, por la misma autora que dibujó y escribió Inuyasha o Ranma y medio. Así que aquí tenemos calidad del nivel de Rumiko Takahashi. Así que bueno, ahora vamos a pasar a un anime de comedia, un anime ligero que puedes ver mientras haces la tarea, para relajarte. Este anime se llama Muromi-san. En general, hablar de historia es un poquito imposible, ya que no tiene historia. Son 13 capítulos que presentan diferentes historias, diferentes sirenas, y son básicamente sketches cómicos. Un pescador, gracias a su actividad, conoce a una sirena, Muromi, que la pesca literalmente como si fuera cualquier otro pez. Gracias a esto, se puede llamar error, tal vez, coincidencia, casualidad, no puede deshacerse de esta sirena que siempre ha sido curiosa con todo lo que tiene que ver con los humanos, con las personas. Así que, si quieres algo ligero, puedes ver Muromi-san. Así de sencillo, así de fácil. Vamos a la última recomendación. Como última recomendación, les dejo las aventuras de la pequeña sirenita de Saban. Dime una cosa, ¿tú conoces el cuento original de La Sirenita, aquel que se escribió en el siglo XIX por Hans Christian Andersen? Si no lo conoces, déjame recomendarte un resumen. En este resumen dejo una película también de anime donde nos cuentan esta historia que se basa 100% en los relatos originales de este señor proveniente de Dinamarca. En las aventuras de la Sirenita de Saban nos cuentan qué sucedió después. Si tú ya conoces la historia, sabes que la sirenita desaparece, su cuerpo se hace burbujas y finalmente desaparece tanto en el mar como en el cielo. Pero resulta que gracias a un hechicero, la sirenita no se hace burbujas, sino que recupera su vida y su contacto con la bruja del mar queda eliminado. No solamente eso, sino que el príncipe rechaza a la mujer que supuestamente lo salvó de ahogarse y se da cuenta que Marina, el nombre de la sirenita en esta historia, fue realmente quien lo salvó. Cuando las dos personas, o los dos personajes, como quieras llamarle, se reencuentran gracias también al hechicero, pueden vivir una serie de aventuras tanto en el mar como en la tierra. Bastante bonito, ¿no es así? Una historia bastante sencilla, pero que tiene un trasfondo interesante, ya que resulta ser que existe una leyenda donde las personas de la tierra, como las sirenas, vivían en armonía y compartían el poder de una tabla mágica. Y tú dime, ¿ya conocías estas historias? Déjame en los comentarios si ya viste alguna de las historias en los animes que te dejé recomendado en este video. Si no, déjame tu comentario de cuál te gustaría ver. Mi nombre es Salma Hernández y estaría terminando este video. Espero también que me dejes tu pulgar arriba. Eso me ayudaría también para que más gente conozca estas historias. Y también estoy abierta a tus comentarios. ¿Te gustó este video? ¿No te gustó? ¿En qué puedo mejorar? Tú sabes si quieres compartir algo. Así que nos estaremos viendo la siguiente vez. Bye bye.